quinta entrega de este segmento, historias inspiradoras. Y todo esto lo hago con el propósito de inspirarte a que vivas tu propósito de vida, a que transformes tu vida, a que crees una nueva realidad, porque sí es posible para nosotras crear una nueva realidad. Por favor, cuéntame si se escucha bien, si se ve bien, si todo está perfecto para que empecemos. Hoy, bueno. La invitada que tenía, no, bueno, tuvo algunas situaciones y entonces mañana va a estar esa, o bueno, en una próxima entrega va a estar esa invitada. Hoy te voy a contar mi historia. Sí, si es la primera vez que me ves, soy Mónica de León, mentora, especialista en transformación personal y de negocio. Y hoy entonces quiero contarte un poco de mi historia, de cómo es que llego yo a ese despertar de conciencia y cómo llego yo también a vivir mi propósito de vida. Si me estás viendo a través de YouTube, la portada dice que el Maestro Jesús me guió hacia mi propósito de vida. Y sí, quiero contarte la historia de cómo fue. Creo que esta es la primera vez que lo voy a hacer aquí en vivo, que lo voy a contar. Pero bueno, es algo que de verdad me emociona muchísimo. Así que me hace muy feliz contarte esto. Gracias, Juanita, por aquí reportarme que se escucha bien. Quienes están en YouTube, por favor, cuéntenme si se escucha bien, si todo está perfecto para que empecemos y no haya interrupciones. Recordarte que al finalizar la sesión voy a hacer un sorteo para obsequiar uno de mis programas. Entonces, para que estés súper, súper atenta. Si tú quieres ya vivir en este camino de crecimiento, de formación, bueno, si tú quieres, si de verdad sientes ese llamado del corazón a servir, a vivir tu propósito de vida, entonces pues este es el espacio para ti. Voy entonces a verificar para que empecemos. Sí, aquí veo súper bien. Bueno, entonces vamos a empezar. A ver. Con mi historia. Yo tuve muchos llamados del alma a lo largo de mi vida, no solamente fue uno, es decir, varias situaciones, momentos en donde tuve varias crisis, ¿sí? Y esas crisis pues me llevaron a verme, a creer que mi vida no tenía sentido, que me sentía vacía. Nunca yo pensé en quitarme la vida o algo por el estilo, no, jamás lo pensé, pero sí era como que tenía esta idea durante muchos años, sobre todo cuando empieza mi etapa de juventud, ¿verdad? Cuando salgo de casa, empiezo como a cuestionarme mucho el para qué estoy viviendo, o sea, cuando estaba por ahí, no sé, por los 18 o 19 años, desde esa edad empiezo a cuestionarme mucho para qué estoy aquí, para qué vivo en este planeta Tierra, de qué se trata esta vida, de qué se trata todo lo que estamos viviendo, y me sentía muy, muy vacía, no le encontraba como sentido a nada. Pero la programación colectiva, pues como seguramente a ti también te pasó, yo tenía esta idea de tengo que estudiar para ser alguien en la vida, porque si no estudiaba, si no hacía una carrera profesional, pues no iba a ser nadie, ¿verdad? Y ponme aquí en los comentarios si te sientes identificada con esto que te estoy contando. Entonces, bueno, empieza a pasar el tiempo y yo empiezo como a tener ese afán de tengo que estudiar. Yo no tenía, yo vengo de una familia pues clase media, pero aunque era clase media, pues yo no tenía posibilidades de estudiar porque justamente mi mamá, mi madre biológica muere en mi nacimiento, en mi parto. Entonces, yo me crié con mis abuelos paternos. Mi abuelo paterno murió cuando yo tenía 9 años. Yo me quedo al cuidado de mi abuela, que biológicamente no es mi abuela, sino que es la madrastra de mi papá. Entonces, pues digamos que no había como opciones o posibilidades de que alguien se hiciera responsable de mí y me dijera, yo le voy a pagar la universidad y tranquila, ¿sí? No, no había esa opción. Sin embargo, bueno, busqué la manera, busqué la forma de hacerlo porque tenía metido en mi cabeza que yo tenía que estudiar para ser alguien en la vida. Entonces, bueno, estudio, ¿verdad? Y pasados los años, me recibo, me gradúo como administradora de empresas y empiezo a trabajar. Bueno, de hecho, durante la carrera también estaba trabajando.
Entonces, bueno, ya de manera profesional empiezo a trabajar, empiezo a tener éxito, empiezo a tener logros, ¿sí? De ser contratada para empresas importantes, multinacionales, empiezo a ocupar cargos importantes, de hecho, siendo muy joven, teniendo 26 años, ocupé un cargo directivo en una multinacional. Que yo ni me la creía porque de verdad era muy, muy joven para ese momento y pues no tenía, sí que tenía muchas habilidades, mucha capacidad, pero pues experiencia realmente no tanta, no para el cargo al que me escogieron, pero bueno, la vida lo pone a uno donde lo tiene que poner, ¿verdad? Y ya por esa época había vivido otro episodio de crisis. Entonces, digamos que mi primer episodio de crisis fue más o menos sobre los 18, 19 años. El segundo episodio fue más o menos sobre los 25, 26 años, o sea, como que cuando, o sea, yo tenía la meta de voy a estudiar, termino la carrera y como que otra vez me vuelve la cosa de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Y qué es mi vida? ¿Y a qué me voy a dedicar? Y, ¿sí? Y yo todas esas situaciones las relacionaba justamente pues como con la parte profesional. Pero luego de estar trabajando, de tener éxito profesional, empiezo también a tener crisis, ¿sí? Entonces, crisis constantes. Era como que no se me iba la crisis, como que la apaciguaba, como que había momentos de felicidad porque lograba metas, entonces metas materiales, entonces que me compraba el carro, que me compraba el apartamento, que me iba de viaje o que, bueno, iba logrando cosas, ¿verdad? Que yo ni siquiera de niña nunca soñé, nunca pensé, pero la vida me fue llevando y siempre había esa sensación de vacío, 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 algo falta, algo falta, algo falta, algo falta. Y bueno, ya más o menos por allá, por los 32 años, acercándome a los 33 es cuando vivo esa crisis fuerte, fuerte, fuerte. Fue como ese ya no puedo seguir haciéndome la loca con lo que está pasando, porque yo tenía episodios de migrañas muy fuertes, o sea, muy fuertes de que ya me hospitalizaban, o sea, ya ningún medicamento me hacía. Ya era que tenía que ir a urgencias, en urgencias siempre me hospitalizaban, me ponían medicamento y duraba 24, al principio 24 horas, luego 48, luego pasé ya a 3 días y me hacían estudios y no tenía nada y no pasaba nada, supuestamente con mi cuerpo no pasaba nada, pero yo con el dolor, el dolor, el dolor que no aguantaba, ¿sí? Muy poca calidad de vida. Luego de los síntomas de la migraña empiezo a sentir que me faltaba el oxígeno, la respiración, me sentía atorada, como si tuviera algo en la garganta y yo iba al médico, me hacían exámenes y nada, no tenía nada, no me pasaba nada y yo llegué a un punto de pensar, me estoy como enloqueciendo porque yo me siento enferma, sin energía, sin motivación, me siento de 7 días que tiene la semana, 5 estoy enferma. Sí, para ese momento yo ya tenía a mi hija estaba muy pequeña y muchos conflictos conmigo misma, sentía que como que no tenía oxígeno suficiente para respirar, ¿sí? ¿Y por qué te doy detalles de las sensaciones físicas? Porque todo está relacionado y eso después lo entendí, mucho tiempo después lo entendí. Fue como que até cabos de, ya sé por qué por qué mi cuerpo manifestó dolor de cabeza, por qué mi cuerpo manifestó como si estuviera atorada, por qué mi cuerpo manifestó quedarme sin oxígeno, que literal me quedaba sin oxígeno, o sea, yo era como que intentaba respirar y no me daba, no me daba, no lograba realmente, bueno, poder respirar bien. Entonces, eso ya en el año 2000, enero del 2017, después de unas vacaciones donde me fui con mi familia, en ese momento fue el momento en que ya yo dije, o sea, fue el momento en el que me quebré, en el que ya yo dije, no puedo seguir sosteniendo la vida que estoy sosteniendo. Yo tenía un trabajo, claro, tenía mi empresa, mi propia empresa de consultoría administrativa y financiera, me iba bien. Para el mundo de forma ser exitosa, tenía una pareja, estaba mi hija, mi casa, mi carro, sí, o sea, en medio de todo, pues aparentemente todo muy bien, pero yo en mi interior no, ¿sí?
Y hago nuevamente, lo digo, hago énfasis en esto porque quiero que te veas. El éxito no se trata de lo que la gente allá afuera cree que tienes que tener. Porque yo me preguntaba, año 2016, todo el año 2016, yo me preguntaba, ¿de esto se trata la vida? ¿Sí? De trabajar para comprarme una casa, de trabajar para tener con qué vivir. Sí, o sea, yo no le encontraba sentido a nada, como que no entendía, ¿sí? Entonces, bueno, ya en el año 2000, enero del 2017, vivo un proceso de rendición sin saberlo, no sabía cómo era que esto pasaba, ¿verdad? Y ese proceso de rendición fue simplemente tener una conversación con Dios y decirle, primero, teniendo dudas de su existencia, teniendo dudas, yo no creía en Dios, estaba peleada con esa divinidad porque claro, a mí me enseñaron, yo tuve una formación católica y me enseñaron que Dios o premia o castiga. Y si yo no era feliz con la vida que tenía, significa que Dios me estaba castigando. Eso era lo que yo pensaba, esa era la idea que yo tenía. ¿Sí? Dios me está castigando por esto que estoy, por algo que no sé qué fue, sumado a que yo venía arrastrando la idea de mi mamá se murió cuando yo nací, algo malo debió haber hecho, o tal vez a raíz de esa situación de yo me sentía culpable por la muerte de mi mamá, entonces, claro, venía arrastrando todas estas ideas y conflictos internos. Entonces, bueno, ahí en ese proceso de rendición que hago es el momento en el que escucho por primera vez la voz de mi guía espiritual, que para un tiempo después, o después entendí y supe que mi guía espiritual es el Maestro Jesús. Y entonces escuché en ese momento, la primera vez, escuché su voz cuando me habló de propósito, ¿sí? Simplemente fue escuchar esa frase, esa palabra, propósito. Después de yo haber pedido guía, después de yo haber pedido entender, ¿cómo hago para ser feliz? ¿Sí? Y después de haber prometido que yo iba a hacer lo que fuera para ser feliz. ¿Sí? En esa conversación que tuve, en esa intimidad que tuve con Dios, eh, fue ese momento de conectar, fue ese momento de simplemente como el, no puedo ya yo con mis propias fuerzas físicas ya no dan, o sea, ya no dan para continuar. Seguramente habría podido seguir, sí, muchas personas siguen, ¿sí? Pero ¿a costa de qué? A costa de seguir enferma, a costa de seguir mal, a costa de, lo decía en la anterior sesión, yo tenía una depresión oculta, o sea, yo no tenía una depresión de que estaba acostada en la cama sin levantarme, no, yo seguía trabajando, yo seguía produciendo, yo seguía poniendo sonrisas en mi rostro, ¿sí? Yo seguía mi vida como si nada, nadie se daba cuenta de nada, absolutamente nadie, ¿sí? Mi pareja en ese momento muy pocas veces le comentaba algo de lo que yo sentía y él solo me decía que yo era una desagradecida con la vida porque todo lo que tenía, ¿verdad? Las cosas que había logrado hasta ese momento, que todavía estaba muy joven, y yo quejándome, ¿sí? Con ideas de que me sentía mal emocionalmente, ¿sí? Entonces fue una situación bastante complicada. De hecho, por eso también estos espacios de contar nuestra historia, de contar lo que hemos vivido, para que tengas ese reflejo y te veas y no creas que estás loca. Yo creía que estaba loca, yo creía que había algo malo en mí, yo me sentía culpable porque yo decía, Dios mío, tengo una carrera profesional, gano dinero, tengo una hija, o sea, materialmente no me faltaba nada y yo me quejaba por la vida, esa vida que tenía. Me comparaba con otras mujeres y yo decía, hay otras mujeres que no tienen empleo, que están solas, que, o sea, aguantan hambre, de verdad tienen situaciones muy difíciles y yo decía, a mí no me pasa nada, no me falta nada, pero aún así no soy feliz. ¿Sí? Y entonces esa conversación que tuve con Dios fue eso, fue como poner las cartas sobre la mesa y decir, no entiendo por qué no puedo disfrutar la vida, no entiendo por qué no me puedo sentir llena, por qué no me puedo sentir plena, por qué no puedo sentir felicidad. Tenía momentos de alegría, sí, pero la felicidad no es lo mismo que tener momentos de alegría.
¿sí? Yo hoy soy una mujer feliz, tenga o no tenga conflictos, tenga o no tenga discusiones, tenga o no tenga retos, ¿sí? Porque existen, pero soy feliz en medio del reto, en medio de la... Me río de mí misma, me río de las situaciones que a veces pasan y que no entiendo, ¿sí? Pero ha sido ese cambio, ¿sí? Y que va más allá de un cambio de mentalidad y eso tiene que ver con el despertar de la conciencia, ¿sí? Entonces, tuve que vivir todo ese proceso para despertar mi conciencia. Pasaron muchas cosas y muchas veces repetí muchas veces situaciones, o sea, fui la de repetir relaciones de pareja conflictivas, repetir situaciones de escasez económica, repetir situaciones de rupturas, de estar desempleada, de no tener dinero. Todas esas situaciones, y si les contara esta historia sería muy larga. Entonces, bueno, tuve esa revelación del Maestro Jesús. En su momento, pues para mí fue sorprendente porque literalmente yo tuve esa conversación con Dios donde le pedí ayuda, donde le pedí entender y donde me comprometí, porque ojo con esto, creo que fue lo más importante que yo hice. Sin darme cuenta, yo no sabía que yo estaba en un proceso de rendición, así lo llaman los budistas. Rendición es ese proceso en el que tú te entregas, ¿sí? Sin expectativas, sin esperar nada a cambio, sino simplemente es como alzar la mano y decir, hey, y aquí estoy y es como me entrego a esa situación para entenderla y para poder salir de ella, ¿sí? Pero no desde la exigencia y no desde, no desde la expectativa ni nada. Entonces, bueno, hice el proceso, escuché al Maestro Jesús. Escuché perfecto cómo me habló y eso, ese es un don que se llama clariaudiencia, ¿sí? Entonces, escuchar su voz, siempre me habla de este lado, del lado izquierdo. En ese momento yo no dudé, no sabía quién me había hablado, no sabía, no tenía ni idea, ni idea, ni idea, ni idea, pero no dudé que esa fue la respuesta porque fue un minuto después, 2 minutos después, a lo mucho 2 minutos después de yo haberme levantado de la cama, después de haber tenido esa conversación, donde hablé yo sola, porque hablé yo sola, pero sé que estaba ahí la divinidad escuchándome. Entonces, luego de que escucho esa palabra, me acuerdo que tuve la certeza de que era la respuesta y me fui inmediatamente a empezar a indagar, a buscar qué era eso de propósito. Yo no tenía ni idea, a mí nunca, yo no, o sea, yo nunca había escuchado la palabra propósito, jamás, o si la había escuchado para mí era como que irrelevante, ¿no? O sea, no tenía nada de relevancia, ¿sí? Nada de importancia. Entonces es ahí cuando empiezo a entender que todas las personas tenemos un propósito de vida a raíz de esa experiencia y después, unas semanas después, empezaron a pasar más cosas, empecé a tener más revelaciones, empecé a escuchar más, empecé a tener sueños premonitorios, tuve una revelación también que al día de hoy no sé quién, quién haya sido, tengo ahí como indicios de que posiblemente fue la Madre María. eh, pero no estoy segura porque no se presentó, o sea, no dijo quién era, pero fue también una revelación que me impulsó, o sea, fue meses después que me impulsó a dar ese salto, a vivir mi propósito, a hacer lo que hoy hago, porque todos esos meses te estoy hablando de esa primera revelación, esa primera guía del Maestro Jesús fue en enero del 2017. Pasaron muchos meses, pasó todo el año, yo en la duda, ¿será que lo hago, no lo hago? Empecé a estudiar, a leer libros, empecé a empaparme de todo este tema. Empezó como ese despertar de conciencia para mí. Muchas noches oscuras del alma, sí, muchas, 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 muchas noches tratando de entender y muchas noches teniendo ese discernimiento de, ya sé por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro, ya sé. Entonces, con respecto a mi estado físico, ¿por qué mi dolor de cabeza? Porque yo no tenía mi canal abierto, ¿sí? Mi canal de comunicación. Los seres humanos no solamente somos el cuerpo físico. Entonces, como no solamente tenemos el cuerpo físico, sino que somos un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual, a través de nuestro cuerpo espiritual
tenemos esa conexión con todo, con todo lo que existe, ángeles, arcángeles, divinidad, bueno, todas las representaciones del universo. Y entonces ese dolor de cabeza que yo vivía, que yo tenía, era porque mi alma estaba como en ese ruido de tratar de conectar, de tratar de tener discernimiento, de tratar de entender las cosas, y yo estaba mucho en lo terrenal, yo estaba mucho en el ego. ¿Sí? Vivía desde el ego. No tenía ni idea que existía esta parte de la creación, esa creación de la mente. Entonces yo me creía el personaje, yo me creía la idea de que era la Mónica huérfana, la Mónica de la familia tal, en el país tal. Sí, o sea, me creía simplemente el ser humano. Entonces mi dolor de cabeza era ese llamado de mi alma a que abriera mi mente y no lo quiero compartir o hablar aquí desde un tema más, bueno, de chakras o más del canal que de verdad somos. Y a través de haber hecho el proceso de rendición, por eso es cuando empiezo a tener revelaciones. Cuando hago el proceso de rendición, ahí es cuando empiezo a recibir, a percibir, no solamente de manera auditiva, sino visual, sensorial, ¿sí? A través de sueños, ¿sí? Eso, porque fue como haber abierto un portal, literalmente. Fue haber abierto un portal que me dio entendimiento a cosas que yo antes no entendía y que no creía, porque yo era muy terrenal, ¿sí? Yo era muy mental, muy terrenal. Yo no creía sino únicamente en lo que se podía comprobar, en nada más. A mí no, que no me contaran de nada, con todo y que yo en la infancia veía cosas que otras personas no veían, tenía sensaciones, sí, o sea, de cosas que otras personas no sabían, o que no veían o que no entendían y yo sí, pero pues eso fue en mi infancia y yo lo olvidé, sí, o sea, como que pasaron los años, pasó el tiempo y el personaje que fui creando a lo largo de la vida, que eso nos pasa a todas. Entonces, ese personaje pues se fue apoderando de mí y yo me creí la idea de que yo era ese personaje, ¿vale? Y el despertar de la conciencia es eso. El despertar es darte cuenta que no eres el personaje y elegir dejar de vivir en el personaje. Sí, tenemos un cuerpo físico, pero no somos un cuerpo físico. Y cuando tú empiezas a entender y a aceptar que no eres un cuerpo físico habitado por un alma, sino que eres un alma que tiene un cuerpo físico, eres un ser energético, divino, sagrado, que ocupa un cuerpo físico, es decir, que tiene un cuerpo físico para experimentarse en este planeta Tierra. Entonces cambia la percepción, cambia la cosa, ¿sí? Entonces dejas de identificarte con el personaje. Entonces, bueno, así fue como el Maestro Jesús empezó a guiarme hacia mi despertar y hacia, bueno, más que mi despertar, hacia el propósito de vida. Porque después yo empecé a insistir con el tema de, bueno, si ya sé que tengo un propósito de vida y por eso no soy feliz y por eso vivo con ese vacío existencial, porque, y fue como mágico, a mí se me empezó a quitar lo de la garganta, ahora les enseño, les explico. Ya te expliqué por qué el dolor de cabeza. Ahora, ¿por qué la garganta? Porque yo me sentía atorada. Bueno, también tenemos un chakra, ¿verdad? El chakra garganta. Y este chakra es el que nos permite comunicarnos. Entonces, ¿por qué yo lo tenía cerrado y por qué yo me sentía atorada? Porque tenía cerrado literalmente mi chakra, ¿verdad? Yo no expresaba, yo no hablaba, yo no estaba hablando la verdad, ni siquiera yo estaba comunicando lo que me pasaba, ¿sí? Yo ni siquiera pensé en voy a ir a terapia, nada. Nada, o sea, yo me acuerdo que una vez fui a una droguería y lo máximo que hice por mí, por esa depresión que yo estaba viviendo, fue intentar comprarme unas pastas, unos medicamentos para la depresión, que lo vi por televisión y entonces dije, ay, de pronto eso a mí me va a funcionar. Me acuerdo que estuve en la droguería, pregunté y estuve a punto de comprar los medicamentos y tuve esa sensación de como no lo hagas, ¿sí? Este no es el camino, pero en ese momento todavía yo no había
tenido mi conversación con Dios ni nada de eso. Eso fue unos meses antes. Fue como el único acercamiento que yo tuve a tratar de sentirme mejor, pero de resto, absolutamente nada. Entonces, la garganta era por eso, ¿verdad? Al no comunicarnos, al no expresarnos, al no hablar la verdad, hay ese bloqueo, hay como esa limitación, ¿sí? La falta de oxígeno, pues igualmente tenía que ver con mi estado emocional, tenía que ver con que yo no estaba, o sea, estaba mucho en el mundo de la materia y mi alma ya me estaba diciendo ya, o sea, es momento, o sea, no es en unos años, no, porque además se me repetían mucho las cosas, muchas situaciones de dolor se me repetían y se repetían y se repetían. Entonces, bueno, ese fue el proceso. Así fue como desperté mi conciencia y como empiezo a vivir mi propósito de vida. Un día simplemente tomé la decisión de dejar la profesión que tenía, de dejar todo, y esta parte ya te la contaré después, más adelante. Em, pero hoy puedo decirte que fue la mejor decisión que tomé. Que no fue la más sencilla, no, creo que fue la más difícil. Sí, fue la decisión más difícil, fue la decisión más dolorosa. Sí, escucha lo que estoy diciendo. Haber dejado mi vida anterior, haber dejado mi profesión, haber dejado pues todo lo que yo había construido durante años, fue la decisión más difícil y más dolorosa. Pero, hay un pero, fue la mejor decisión. La mejor. ¿Por qué? Y lo voy a explicar. Fue la mejor decisión porque, aunque fue dolorosa y aunque fue difícil y dolorosa por un momento, solamente durante la transición. En el momento de la transición, es como romper un umbral. Cuando tú decides cambiar tu vida, transformar tu vida, y cuando tú decides, ¿sabes qué? Es que voy a vivir mi propósito y voy a cambiar mi estilo de vida y voy a empezar a ser más consciente, la mente, el ego, se resiste y romper ese umbral duele. O sea, va a pasar un tiempo en el que tu ego se va a seguir resistiendo y te va a seguir recordando las cosas dolorosas del pasado y te va a poner trampas y te va a poner retos, y entonces tú vas a querer volver a esa vida pasada. Y volver a esa vida pasada significa nuevamente vivir en el miedo, nuevamente vivir en la ansiedad, nuevamente vivir en la inconsciencia, vivir desde la duda, pensar que lo que tienes que hacer es trabajar en lo que sea para tener dinero y sobrevivir y ya está. Y ese es el ego. Y conozco muchas mujeres que han vivido su despertar de conciencia, han dado el salto de fe a vivir su propósito de vida y se han regresado y han echado para atrás. ¿Por qué? Porque en el romper ese umbral o traspasar ese umbral, no tienen esa consistencia, no tienen ese coraje, no tienen esa perseverancia, ¿sí? Y por eso, o sea, por eso lo estoy contando en este momento. Tienes que resistir, o sea, si el ego se resiste a que dejes de vivir en el ego, ¿sí? Si el ego se resiste a que tú transformes tu vida, a que tú hagas lo que te gusta, a que tú creas y confíes que la vida te sostiene, ¿sí? Y que tú vivas desde esa conciencia de que eres creadora de tu realidad. El ego se resiste a eso, el ego te hace creer, no, 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 es que la vida es así, punto. Es que tú naciste en ese país y te tienes que quedar ahí, o tienes ese tipo de vida y no puede haber más. Ese es el ego, ¿sí? Entonces, el ego se va siempre a resistir, pero tú tienes que ser perseverante, constante y mantenerte y vivir conectada. Por eso los entrenamientos, por eso los cursos, por eso que te rodees de personas que estemos en la misma sintonía, porque energéticamente nos sostenemos, ¿sí? Por eso yo no dejo de estudiar, no dejo de leer, por eso no dejo de entrenarme, de ir a retiros, de ir a talleres, ir a entrenamientos, tener mentores, tener personas que literalmente que me toman de la mano, ¿sí? Y yo voy caminando, ¿sí? Es por eso, porque luego tu mente
en un descuido, nuevamente te lleva al sufrimiento, nuevamente te lleva a la ilusión, te lleva nuevamente a ese creer que la vida es lo peor, que hay que vivir desde el miedo, te lleva a centrarte en la negatividad de lo que pasa en el mundo material, en la tercera dimensión, que no digo que no esté, sí está, pero es una realidad para ti porque tú le das entrada a esa verdad. Por ejemplo, que hay inflación, que hay escasez económica, tú le das entrada a esa situación, ¿sí? Porque, ok, la inflación está ahí, bueno, pero tú ganas más dinero y al ganar tú más dinero, pues no te va a importar la inflación. No te va a importar que los productos estén más caros, ¿sí? Porque entonces tú vas a vender más, ¿sí? Ganas más dinero para seguir sosteniendo tu estilo de vida. Y ya, el dinero es ilimitado, ilimitado, no hay un techo. La abundancia es ilimitada, es tu derecho divino. Yo antes jamás pensaba que yo mereciera ganar dinero. No, no, no. Yo creía que me tocaba trabajar, esforzarme y con el sudor de mi frente, ganar dinero. No quiere decir que no hay que tomar acción, sí, hay que tomar acción, pero fíjate la diferencia de tomar una acción para ganar dinero desde un espacio de confianza, de certeza, de abundancia, donde sabes que te la mereces, a tomar acción desde un espacio de desconexión, desde un espacio donde no te sientes merecedora, desde un espacio donde crees que eres tú el simple cuerpo físico esforzándote y que no tienes ningún tipo de ayuda, ¿sí? Sino que eres tú contra el mundo. Y no es así, no pasa de esa manera, ¿vale? Entonces, bueno, y en noviembre, ya ahorita muy pronto vamos a completar 7 años de haber dado ese salto de fe en noviembre, sí, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sí, 7 años. En noviembre cumplo 7 años de haber dado ese salto de fe a vivir mi propósito de vida y los primeros meses, de hecho casi los 2 primeros años, no fueron sencillos. Estuve a punto de botar toda la basura, de renunciar. Los primeros meses fueron durísimos, durísimos, durísimos de que yo lloraba todos los días. Terrible, 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 pero también porque yo no me di el permiso de rodearme de personas que me guiaran. Yo no tomaba entrenamientos, yo me capacité como neurocoach para yo empezar, ¿verdad? A vivir mi propósito, pero yo no había hecho procesos de sanación profundos. Yo no pertenecía a ninguna comunidad, yo no me rodeaba con personas que hablaran el mismo lenguaje mío, entonces yo no tenía quien me sostuviera, ¿sí? Yo no tenía ningún espacio de contención, ningún espacio donde yo pudiera darme cuenta, ay, hay otras mujeres que ya vivieron lo que yo viví y saben cómo se hace y saben, o sea, y están del otro lado. Yo no tenía esa ayuda, yo estaba solita, ¿sí? Bueno, sola con mi guía espiritual y sola con mis ángeles, ¿sí? Y mi guía espiritual, lo poco que podía hacer, pues era como yo canalizaba, no a propósito, no, era cuando él me quisiera hablar. Em, y yo recibía mensajes y tenía sueños y tenía visiones y ya, y a veces había cosas que yo no entendía, por allá con los meses entendía, yo, ya entendí lo que el maestro me quiso decir, pero al principio no entendía nada, yo era como que, y era como que también la guía que me daba era como si fueran piezas sueltas, ¿sí? Con el tiempo, entonces como que todo iba cuadrando, iba encajando y yo iba entendiendo. Entonces no fue fácil ese camino. Por eso es que yo he creado estos espacios para que otras mujeres que están viviendo eso que yo viví, ¿sí? O que lo han vivido varias veces, y para que no vuelvas a ese pasado y para que des ese salto a vivir tu propósito, a crear una profesión de servicio, pero donde tú ganas dinero y vives bien de tu propósito, porque esa fue otra cosa que yo hice, pero bueno, todo este camino también me llevó a sanar mi relación con el dinero, a, a entender que soy merecedora y a vivir la espiritualidad desde este espacio de abundancia, no de escasez. Espiritualidad con escasez no es espiritualidad.
espiritualidad con escasez no es espiritualidad. Escucha esto. Y espero que, mejor dicho, tomen esta frase porque es verdad. Espiritualidad con escasez no es espiritualidad, ¿sí? Nunca. Y pueden leer la Biblia. Yo no he sido lectora de la Biblia, la verdad, pero entiendo muchas cosas. O sea, eh, eh, em, yo he tomado otros entrenamientos y he hecho otras lecturas y lo que sí sé y lo que tengo la certeza es que lo que nos enseña, de hecho, entiendo que la Biblia más no es un libro religioso, es un libro de metafísica, donde nos enseñan a crear la realidad, que claro, no entiende todo el mundo, ¿por qué? Porque está hablado más en metáforas, ¿sí? Y entonces depende de la percepción de cada persona, pues así tiene una perspectiva, ¿sí? De la metáfora, ¿sí? Entonces, pero lo que sí sé es que no eres espiritual si crees que vivir en escasez es lo correcto. No es así, para nada, no es así. Entonces, bueno, todo esto es también lo que yo trabajo con mis alumnas, lo que trabajamos en comunidad, ¿vale? Ahora, quiero hacerte una invitación muy especial. Bueno, dos invitaciones. Número uno, tenemos un taller que vamos a empezar a partir del 21. Vamos a empezar unas sesiones preparatorias y luego vamos a tener un taller principal el 28 de octubre, ¿ok? Lunes 28 de octubre, un taller principal y a partir del 21 vamos a tener unas sesiones preparatorias a ese taller. Y a ese taller puedes participar completamente gratis, donde te registras en www.monicadeleon.co/mentora. ¿Ok? La segunda invitación, he creado una experiencia VIP de ese taller, una experiencia VIP llamada el camino para ser una mentora de empoderamiento y psicología para el éxito. Esta experiencia VIP es de 3 días, será un taller de 3 días en vivo, en privado, conmigo. El taller gratuito pues va a ser abierto, gratuito, cualquier persona lo va a poder tomar, ¿vale? El VIP no, el VIP solamente lo van a poder tomar quienes compren el cupo. El cupo es tan solo, o sea, tiene un 50% de descuento y tan solo son $17. ¿Por qué creé el espacio VIP? Porque es realmente para esas mujeres que dicen, ¿sabes qué, Moni? Yo estoy comprometida y yo sí quiero saber cómo me puedo convertir en una mentora de empoderamiento, en una mentora que tiene esa profesión, que puede ayudar a otros y que quiere aprender realmente cómo se vive profesionalmente de esto. No quiero que improvises como lo hice yo, porque yo duré sufriendo 2 años porque yo improvisé. ¿Sí? ¿Qué era improvisar? Yo me copiaba de lo que otras hacían, creía, con mi mente pensaba, bueno, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra, no tenía una estructura, no tenía una guía, realmente no tenía un proceso, no tenía protocolos, no tenía una metodología para ayudar a otras mujeres. Hacía lo mejor que podía, sí, es cierto, hacía lo mejor que podía. ¿Ayudaba? De manera limitada, sí, también ayudaba, pero realmente no eran procesos de transformación. Si tú escuchas los testimonios de mis alumnas hoy, ¿sí? Hoy, 7 años después, a los testimonios de alumnas que asistieron a mis talleres en el año 2018, porque yo empecé en enero del 2018, vas a ver una gran diferencia, enorme diferencia, ¿sí? Entonces, por eso te digo que no improvises, no improvises. Tienes que aprender, tienes que formarte, tienes que aprender una metodología, un método de sanación que realmente funcione. Por eso, dentro de mis formaciones, yo siempre aplico el método que integra la psicología, la neurociencia y la espiritualidad. Y han sido 7 años estudiando. ¿Sí? Más de 7 años, porque yo empecé en enero, o sea, yo inmediatamente empiezo a estudiar, empiezo a tomar entrenamientos, empiezo a formarme. Lo que no hice fue yo
empezar conmigo a sanarme. Eso lo hice mucho tiempo después, pero bueno, o sea, hice como medio al revés las cosas. Primero empecé a formarme y luego empecé a sanar y por eso era que no tenía también resultados, porque tenía mucho conocimiento, pero no había hecho procesos de sanación, entonces yo no era un canal limpio, ¿sí? Por eso dentro de mis formaciones, eso también lo hacemos. No importa que vengan ya terapeutas, que vengan psicólogas, que vengan maestras, angeólogas o reiki o lo que sea, pasan por un proceso de sanación en todas mis certificaciones, ¿sí? Porque es importante, ¿ok? Entonces, bueno, ese VIP, tan solo $17, vamos a estar 3 días y vas a tener de bono de regalo 7 códigos de sanación y manifestación, ¿vale? Aparte de los 7 códigos, vas a tener la grabación del VIP y la grabación del taller gratuito. Entonces, son todos estos recursos que vas a poder tener por solo $17. Voy a responderte preguntas, vamos a estar en privado esos 3 días a través de la plataforma de Zoom. Y bueno, es todo este espacio para que también te des cuenta si es realmente lo que tú quieres o no, si es para ti o no. ¿Dónde te registras al VIP? Entonces, en www.monicadeleon.co/mentora VIP, ¿sí? O sea, mentora VIP o VIP, ¿ok? Entonces, tienes las dos opciones, gratis o de pago, $17. ¿Puedes tomar ambas? Sí, puedes tomar ambas, porque no son temas iguales, no va a ser lo mismo, entonces puedes tomar ambos entrenamientos, ¿ok? Entonces, bueno, nada, esta es la invitación que quiero hacerte, esta fue mi historia. Hay mucho más que contar porque he vivido tantas cosas, de verdad he vivido tantas y tantas cosas y cada vez me quiero abrir más en este tema espiritual. Este año tuve ese gran llamado a cada vez contar más las cosas que he vivido, más de tipo, no sé, metafísico, no sé cómo llamarle, que a veces para la mente es difícil de creer, pero yo sé que si me estás escuchando aquí, de hecho he tenido eh, entrevistadas que también han vivido situaciones así mágicas, revelaciones, cosas muy lindas. Yo quiero eh, de pronto en otro momento, en otro espacio, seguramente te pueda compartir cómo me dieron la oportunidad de ver mi vida en retrospectiva. Y fue hermoso, porque eso me ayudó a tener discernimiento y a entender para qué viví cada situación a lo largo de mi vida. O sea, desde que nací hasta el momento en el que estaba, en ese momento tenía 33 años, y fue como para mí, o sea, wow, un regalo que me hayan mostrado toda mi vida, como si estuviera viendo una película. Fue hermoso, fue una revelación hermosa que agradezco y que sé que no muchas personas la han tenido, y eso para que yo pudiera entender a qué vine a este mundo, ¿sí? A qué vine a este mundo, por qué vine a este mundo y qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Pero estoy diciendo qué es lo que tengo que hacer, pero a la final, desde mi libre albedrío, yo decido si lo hago o no lo hago. Y tú que me estás escuchando, tú tienes el poder de decidir. Sí, a mí me mostraron cosas, sí, a mi Dios, el universo, como le llames, ángeles, mi maestro, el maestro Jesús, me mostró cosas, sí, se revelaron, sí, pero a la final la decisión era mía. Si yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero no, paso, next, esto no lo quiero, pues no lo habría hecho y tampoco me iban a castigar por eso, ¿no? Pero decidí que sí lo iba a hacer porque yo me comprometí, porque yo dije, ok, y no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero mi vida sería más difícil y más dolorosa si yo no estuviera viviendo mi propósito de vida, se los aseguro. Sería mucho más dolorosa, mucho más difícil, mucho peor, mucho peor. Por eso digo, al principio se siente una carga muy pesada, pero créeme que va a pasar. Créeme, 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 confía que pasa, eso pasa. Tú pasas ese umbral y ese umbral va a durar, depende de ti, a mí me duró 2 años, ¿sí? O más, casi 3 años, porque fue el 2017, 18 y por allá en el 2019, como que ya la cosa, final del 2019, la cosa empezó, para esta época, empezó a pintar
diferente, tuve un cambio de mentalidad así como de Dios, y yo ya llevaba todo ese tiempo haciendo conferencias, haciendo talleres, ¿sí? Dando coaching, todo eso, o sea, yo ya estaba ejerciendo. Entonces, que sepas que aun si tú no tienes revelaciones, aun si a ti no te pasan cosas así metafísicas o lo que sea, como le llames, si tienes ese llamado en el corazón, porque la forma en la que se comunica el alma con cada una es diferente, confía, de pronto lo tuyo no sea en la forma mía, porque de pronto tú no eres tan mental como si lo soy, lo era yo era muy mental. Entonces haz de cuenta que es como mi alma diciendo, pensando, bueno, ¿cómo hago para que la mente de Mónica, o cómo hago para que esta mente entienda qué es lo que vino a hacer? Y entonces pum, revelaciones, ¿no? Es que como lo que necesita es ver, bueno, pongámosla que vea, ¿sí? Lo que necesita es poder escuchar, bueno, pongámosla que escuche, ¿sí? Eh, pero de pronto tú no necesitas nada de eso y está bien, ¿sí? O sea, está bien. Yo hace tiempo no he vuelto a tener visiones o a ver, a tener revelaciones en visión. Sí, sigo con las auditivas, eso sí, pero también tiene que ver con que, bueno, es como que ya, está bien, ya entendí cómo es, ¿no? Yo es como, ya entendí cómo es, no me muestren más. Entonces, bueno, nada, esta es la invitación. Si hay aquí preguntas, pues estoy aquí para responder. Dice Greg Duque, yo siento que necesito un cambio y pienso mucho para hacer un cambio. Sí, hermosa, sí. Mira, es normal, es la mente se resiste, te hace dudar, pero quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar si cambias tu vida? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Cuestiónate, o sea, cuestiónate a ver, pregúntate a ti misma. ¿Sí? Yo me preguntaba a mí misma, bueno, Moni, ¿qué es lo peor que me puede pasar si yo cambio mi vida? ¿Qué es lo peor que me puede pasar si yo dejo mi profesión? ¿Qué es lo peor? ¿Me voy a morir de hambre? No. Yo pensaba, no, alguien de mi familia me dará de comer. Pues de pronto que pasaré vergüenzas, bueno, de pronto eso sí, pero uno de vergüenza no se muere, ¿sí? Entonces a la final, ese cuestionarte va a hacer que tú te llenes de confianza, ¿sí? Pero no te quedes ahí en la duda de, como en ese bucle de, pienso cambiar, siento que necesito cambiar, pero no me atrevo, no puedo o no sé cómo, o no, cuestiona tu mente, cuestiónate. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ahora, si no cambias tu vida, ¿cómo va a seguir siendo tu vida? Pregúntate. Segunda pregunta, si tú no cambias tu vida, ¿cómo va a seguir siendo tu vida? Entonces yo en el año 2017 me preguntaba eso. Yo decía, Dios mío, si yo no cambio mi vida, voy a seguir enferma, con dolor de cabeza, con migraña, y para mí era terrible, o sea, era un dolor que no se lo deseaba a nadie, ¿sí? A nadie, a nadie, a nadie. Y yo decía, y cada vez iba a peor, a peor, a peor, a peor, a peor, ¿sí? Y para yo estar medicada, no. No, no, no. Entonces, pregúntate, ¿para qué? Pregúntate, ¿sí? ¿Qué va a seguir pasando en tu vida si no cambias? Y estas preguntas, hágansela todas, todas. Pregúntate, si no cambias tu vida, ¿qué vas a seguir viviendo? ¿Qué es lo que va a seguir pasando contigo? ¿Vas a seguir viviendo en escasez? Vas a seguir viviendo desde ese sacrificio por ganar dinero, pero en una cosa que no te gusta, porque yo no te voy a decir que es que yo simplemente pienso y compensar, yo gano dinero. No, 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 no. No, yo trabajo, ¿verdad? Tomo acción, también me esfuerzo, pero no es un esfuerzo desde el sacrificio, no, es un esfuerzo desde el placer, desde el gozo. ¿Tú me ves aquí yo sufriendo? No, yo no estoy sufriendo, ¿sí? Al contrario, o sea, esto es tan chistoso que yo, en cambio, me obligo a desconectarme, me obligo a descansar.
Se los prometo, o sea, yo es como que, y estoy descansando o estoy, no sé, pasando momentos de relajación y yo estoy pensando en ideas creativas para crear un entrenamiento, para crear un lanzamiento, para crear un curso, una nueva meditación, una nueva herramienta de sanación, o sea, yo estoy ya en eso y yo es como que ya quiero llegar a la casa, ya quiero llegar a mi oficina, a sentarme en el computador, a hacerlo, porque lo que no tengo es tiempo, tengo tantas ideas, ¿sí? Entonces, vivir desde ese espacio es absolutamente maravilloso, maravilloso. En cambio, yo antes, con mi anterior profesión, no, yo antes era ¿cuándo será sábado para descansar? ¿Cuándo? Y eso que cuando yo tenía mi empresa de consultoría administrativa y financiera, yo trabajaba los sábados. Y entonces yo antes era como cuando ya quiero que sea domingo para no trabajar, ya quiero que sea domingo para quedarme en la casa, en la cama y no levantarme y no hacer absolutamente nada. Y ahorita es, no, yo brinco de la cama todos los días por la emoción que me da de pensar, hay alguien allá afuera que está esperando mi mensaje, hay alguien allá afuera que necesita de esto que tengo por compartir, pero ojo, no quiero romantizar ese propósito de vida porque yo no me creo especial, ¿sí? O sea, yo sé que soy especial y tú eres especial y todas somos especiales, pero no significa que el mundo va a parar si yo no salgo a decir mi mensaje. No, el mundo va a seguir. Entonces también en eso pienso. O sea, no, no es como que tengo ese ego de, ay, es que sé que tengo dones y que entonces es mi obligación y entonces, no, no. Dios ni me va a premiar ni me va a castigar porque lo haga o no lo haga. Tenemos libre albedrío. No va a pasar nada, ¿sí? Entonces tampoco tengo como esa carga de, sé que allá afuera hay personas que están esperando por mi mensaje y entonces si no lo hago esas personas, no sé, no se van a sanar. No, pues habrá otra Mónica. Y también eso, o sea, eso me libera de la presión, pero también eso me motiva porque es como, qué bueno que hay otras que también lo están haciendo, pero yo también quiero hacerlo, ¿sí? Entonces, por eso estoy aquí, ya llegué a la etapa de desinflar globos, para no romantizar tampoco, porque sé que está muy romantizado el propósito de vida y por eso muchas renuncian. Entonces, no, como decimos aquí en Colombia, soldado avisado no muere en guerra. Por eso te digo, va a ser difícil, sí, te va a doler, sí, te va a doler. La sanación, la transformación duele. Es como alguien que, no sé, tiene un trauma físico, una lesión física. La terapia le duele, ¿verdad? Sanarse le duele, pero tiene que hacerlo porque si no, no se va a sanar. Y si no, no va a volver a caminar. Y si no, no va a volver a ponerse en pie y no va a poder seguir avanzando. No, le va a doler. Ah, pero pasa ese umbral del dolor, pasa esa terapia y a ver, va a poder caminar, va a poder correr, va a poder hacer muchas cosas. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver qué preguntas hay. Moni, por la comunidad de WhatsApp puedes enviar el link para inscribirnos, porfa. Gracias. Claro que sí, hermosa, claro que sí, la voy a pasar por ahí. ¿Listo? El enlace. Entonces, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Nos vemos mañana con la invitada de mañana. Un abrazo, te amo con todo mi corazón y recuerda, ingresas a www.monicadeleon.co/mentora para el taller gratuito. Y el taller VIP es lo mismo, www.monicadeleon.co/mentora VIP, o sea, mentora VIP, VIP, ¿vale? Y ahí vas a tener toda la información con la grabación de todas las sesiones que hemos estado teniendo estos días de historias inspiradoras. Nos vemos mañana. Chao, chao.